Siguiendo el orden de intervenciones, como sabemos, tenemos entre 15 y 20 minutos por autora, porque el clima debe ser un clima distendido y los recitales no van a ser tan reglados como la parte más académica. Y lo que queremos sobre todo es que nuestras invitadas, nuestras poetas, se sientan cómodas en nuestras sesiones. Decía que siguiendo el orden de intervención, pues con el permiso de todos y de todas, voy a empezar leyendo estos poemas de Ángeles, de su último libro, Soñar con bicicleta, que a mí me está fascinando y me permito recomendar a todo el mundo. Sobre todo por ese claro compromiso que tiene con las autoras de generaciones anteriores. Tal vez, a mi modo de ver, una de sus obras en las que el compromiso o esa voluntad de denotar el interés por sentirse heredera de una tradición de mujeres escritoras resulta más evidente. El primero de los poemas que quisiera leerles, por cierto que la selección es exclusivamente mía, es Flores de Pensamiento y está dedicado a las poetas del 27 con una cita de Concha Méndez, que dice así, la cita: parece el tiempo dormido, parece que no soy yo quien está a solas conmigo. Y el poema dice lo siguiente: siempre pisaron sendas de otro bosque que no estaban abiertas, que no llevaban a ninguna parte salvo a lo nuevo. Hace años que cantaron a la luz, sabiendo otro cantar, lo que amaban y no. Se hace historia rompiendo. Hace años nos condena el silencio donde arden poemas que encendieron la vida, que abrieron afilados surcos en la noche, como fuga de estrellas, como aullido de lobos, negro cielo habitado por sus ojos en la casa del tiempo. Porque nunca callaron, cantan, 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 dicen, 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 requiebros y denuncias, amor y desafío. Nos dejaron impresas las voces de otra historia que atravesó el olvido. Hermanas que resurgen, relámpagos en la tormenta, denunciando los rayos del desprecio, flores de pensamiento. El segundo de los poemas que me gustaría leerles, de Ángeles Mora, se titula Noche de verano, subtitulado O la luz del poema, y tiene también una cita de Emily Dickinson que dice lo siguiente: The brain is deeper than the sea. Y escribe Ángeles: igual que nos envuelve el mar en la hondura de un sueño, cuando se alza encendido y se vuelca en los ojos y penetra, y uno no sabe ya que es el mar y que un pecho invadido por la luz y las olas. Igual que nos envuelve el mar y nos deslumbra en noches desveladas, se me alzaron brillantes las líneas de aquel libro, las sílabas contadas, penetrando en mis ojos de repente la luz de un firmamento incierto y palpitante, pleno como la sal amarga, picándome la sed, enigmático como el continuo batir de las mareas. Palabras igual que olas, insistentes, veladas, abriéndome el poema, ocultándomelo. Lo perseguía en la otra cara de los versos, mirando bajo sus costuras, sus silvanes, mientras entre destellos por las hebras de espuma inmaterial se deslizaba, como si no quisiera ser visto, solo dejando huellas para mis ojos sorprendidos a cada instante por sus inquietos pasos. Así intenté rasgar el velo que guarda el corazón de la escritura. ¿Era otro corazón? ¿Acaso el mío? Eran las noches claras de luna del verano, eso sí, cuando Blanca nos miraba. ¿O era el silencio que nos hablaba gracias al murmullo de un libro, al fluir desigual de sus imágenes, rotas y reveladas a medias, cálidas y frías, como la luz de las estrellas, parpadeando tan lejanas como su brillo de ayer? Su ayer en mi hoy desconcertado o vivo, abriéndose el secreto que revela y encubre esa música escrita en un papel sin pautas, blanco como un camino sin abrir, sin pisadas, a la espera de nombres que las olas arrastran. El tercero de los poemas que leeré
se titula precisamente así, Vivir en tercera persona, y dice lo siguiente. Bueno, empieza con una cita de Joan Kiger. Ella se acerca, un largo paseo a sus espaldas y la batalla de lo que aún está por venir. Y a mí me interesa especialmente este poema porque hace esa asociación entre lo que soñamos y lo que somos las mujeres, esa mezcla a veces de el trabajo intelectual y de la cotidianidad de tener que ir a hacer la compra, que el otro día explicaba espléndidamente en la presentación de esta obra en la Biblioteca Pública Provincial, en la Biblioteca de Andalucía. Explicaba Ángeles Mora en esa intervención brillantísima junto a Teresa Gómez y a Gerardo Rodríguez. Vivir en tercera persona. La mañana perdida entre minucias y luego distraída sale tarde a la compra. La luz se le adelanta soñadora y la tibieza de este invierno va envolviendo sus pasos. No lleva prisa. Parece que jugara a dejarse llevar por el destino para cruzar al fin al otro lado, donde el cielo se ensancha. Detrás el sol calienta como unos brazos lentos y sonríen sus ojos al aire azul de la alegría. Aunque no va de fiesta ni a sumergirse en la corriente fabulosa del azar, tan solo va a la compra y tarde. Y sin embargo se demora, deja que le muerda ese sol que acaricia su espalda. Camina como si no fuera ella la que lleva su nombre, la que cuenta sus años, porque tal vez sea otra, porque tal vez es necesario, en el fondo, ser todas. ¿Cómo encender la vida sin hacerle un requiebro a la muerte? ¿Cómo ir al trabajo, al mercado del mundo, olvidando esa calle distinta que nos crece en las venas? ¿Cómo llamarse libertad mientras te arrastra el río de la historia? En la historia pequeña de este día, ha llegado por fin a su destino, el santuario donde todo se vende, donde todo se alcanza. Adiós a la alegría, al cielo limpio, ahora toca cambiar el paso. Sin mirar el reloj, ya sabe que el tiempo volará arañando segundos, que se hará tarde y volverá precipitadamente al nido donde los suyos abren el pico con apetito. Al final, recogiendo el aire azul, se le irá entre los dedos, como el agua traspasa el colador. Y cerraremos con Mi vida secreta, subtitulado Las chicas, que es un acercamiento a la infancia y que se inicia con una cita de Alejandra Pizarnik. ¿Y por qué hablaba como si el silencio fuera un muro? Dice Ángeles. Yo tenía un cuaderno, tenía libros, una habitación propia arriba en el desván, solo para escribir lo que dentro me hería, solo para leer, abrir las puertas, clavarme las aristas, escarbar en la luz de aquellas páginas, desvelar sus misterios. Tímidamente luego fui bajando las escaleras. Las chicas nos sabíamos en el filo de la navaja, solas ante el peligro. Blanco muro, de blanco silencio, hilo envolvente haciéndose madeja, vivos colores, vestidos estampados, dulces melenas. Y sin embargo nada nunca pudo traicionar mi camino, atravesar mi noche. Los senderos son muchos, pero el destino es uno, y corre. Los senderos son muchos, pero el destino es uno, y corre entre peñascos y arboledas, sin parar, como un río donde saltan los peces y las ondas murmuran. Nada puede impedir al pensamiento, esa agua subterránea, anegar el silencio, bucear en lo oscuro, desgarrando los velos del engaño. La conciencia no tiene marcha atrás y el dolor va desnudo. Así rodó mi historia y sus cuchillas afiladas, llevando siempre a cuestas el peso y los afanes de mi sexo, abriendo grietas en el muro de los días, a golpes, hurtándole en minutos a las horas. A veces pienso en el porqué de esta usura del tiempo, cuando tanto le gusta al tiempo fluir y derramarse sin descanso. Así rodó mi vida secreta, como ruedan los libros, los sueños, los cuadernos manchados de palabras robadas, letras que nos dicen lo que somos, lo que nos dejan ser.
Pues tras iniciar con estos poemas que pudieran ser los que hubiese elegido Ángeles, ahora continuamos con Rosa Romojaro, que yo creo que ya se habrá podido unir a nosotros, me lo van a confirmar ahora mismo. Sí, ya tenemos aquí a Rosa, efectivamente, que cuando quiera Rosa pone el micrófono y la cámara y te escucharemos encantadas. El micrófono, ¿me escucháis? Ahora perfectamente. La cámara. Muy bien. Ahora estoy pendiente de que hay mucho aire aquí acondicionado y me estoy enfriando. ¿Me escucháis? Ahora perfectamente, Sí, Rosa. sí. Bueno, yo quiero dar las gracias, te las quiero dar a ti especialmente por haberme invitado esta tarde y también por incorporarme a tu precioso proyecto, ¿no? Y tan necesario y tan loable. También quiero dar las gracias un poco anticipadas a Paco Morales Loma, porque sé que se va a ocupar un poco de la crítica de mis escritos. Y bueno, estoy muy contenta, es una iniciación estupenda esta que hacéis y para continuar luchando, ¿no? Porque las mujeres haya visibilidad en todos los terrenos y sobre todo en el escolar, en las aulas, ¿no? Que es lo importante. Me has dicho que hable de mi poesía un cuarto de hora, más o menos. Sobre todo en leer tus poemas y disfrutar a Sí, propósito de ellos. vale. Entonces yo me traigo aquí mis libros. He de decir que empecé justamente en el sentido femenino del que estamos hablando. Yo empecé muy barroca, justamente para encubrir un poco y por pudor, encubrir lo erótico, ¿sabes? Entonces yo tengo una época difícil con mis primeros libros, siempre con una mezcla entre lo esencial y lo más hermético, que lo más hermético era una estructura un poco, ya digo, barroca y también muy simbolista. Entonces voy a pasar un poco esta época y me voy a centrar en lo más esencial quizás, ¿no? El segundo libro, el primer libro mío fue un cuaderno secreta escala con estas características. Luego vino un librito ya con ánimo de que fuera libro, Funambulares más, todos los años 80 yo empecé escribiendo en la universidad más bien relatos. Y en esta época, por necesidades como vitales, empecé con la poesía a finales de los 70, principios de los 80. Hago un libro misceláneo en el sentido de que voy incorporando cosas que había escrito y alguna serie nueva que se llama Agua de Luna. Y aquí están las dos tendencias. Voy a leer la más simbolista en un poema que se llama Rito. Es un poema como de desamor, pues lleno de simbologías, también con algo mítico en el fondo, el río del olvido, por ejemplo. Rito. Bañarse en este río y ungir la piel de almizcle, desnuda de la sombra, que queda como un lienzo deslizado en la orilla, tiene efectos de láudano, de opio de amapolas, lasitud del olvido, agua dulce acotada por una sola imagen. La sal de los océanos hiere como el diamante el cristal de los ojos. No más mar, no más mar sin acero, ni islas de papel japonés como la luna. Agua de luna dulce bebida en esta copa, en los labios besada que la besan. Aquí hay unas palabras como es agua de luna, que da nombre, título al libro, y luego se habla de papel japonés, que sería la línea más esencial del libro, en la que hago unos haikus, uno de ellos dedicado, por ejemplo, a San Sebastián, que es el que voy a leer. También aquí hay símbolos, hay metáforas, la lluvia como lluvia de flechas. Se llama Cámara Lenta. Los arqueros afinan la punta de sus flechas,
Sebastián mira. No ven el arco, los ojos en la altura, solo la lluvia. Terso el costado, la flecha de marfil acierta el blanco. En la tormenta, un cuerpo como un álamo, Sebastián, blanco. Dura un instante lo que dura un silbido y el cuerpo es río. Tras este libro, al año siguiente, presento poemas para una ayuda del Ministerio de Cultura que me dan, y entonces continúo el libro que se va a llamar La ciudad fronteriza, donde aquí en este libro del que he hablado, Agua de Luna, pues hay, como digo, erotismo, hay júbilo, y en este libro, sin embargo, son otras circunstancias las que me hacen escribir, y hay como perplejidad, falta de identidad, vacío. El título, La ciudad fronteriza, tiene que ver con una actitud psicológica, ¿no?, de frontera, pero también con las dos ciudades que habito, una de ellas, donde nací, Algeciras, con sus muelles, sus dársenas, su viento de levante, su extranjería, y por otra parte la ciudad que entonces yo recorría, entonces era profesora de instituto y me iba desde el nocturno andando a la casa que estaba a kilómetros, de modo que era una ciudad, Málaga, cosa que ahora en absoluto, a estas horas, pues de riesgo, ¿no? Entonces todo esto está un poco en el libro. Voy a leer un poema de mucha perplejidad que se llama Error. Error. En el cruce de esquinas, desde la bocacalle, la ráfaga de viento con aroma de kiff y la calle vacía, previendo fumadores o murmullos en ventanas abiertas, uno se vuelve, nada oye ni ve, ni un rumor de ojos al cerrarse, ni próxima una sombra. De modo involuntario, uno se palpa y busca su calco en el arcén. Es lisa la ciudad, sin huellas, como un anteproyecto. Admite entonces que debe de soñar en otro sitio y entra en la embocadura. Eso, como digo, es un libro de mucha perplejidad. El siguiente libro, han pasado años porque ese es el momento en que entro en la universidad, es el momento en que empiezo a preparar el currículum y bueno, hago la oposición de titular, en fin, me preocupo muchísimo, publico mis libros sobre Lope de Vega y el mito clásico, funciones del mito clásico en el siglo de oro, Garcilaso, Góngora, Lope y Quevedo, en fin, me centro muchísimo y vivo un poco con sufrimiento de no poder dedicarme a la poesía, que es lo que más me gusta, aunque hago una novela que se llama también Páginas Amarillas, ¿no?, en este intervalo. Y bueno, publico lo siguiente, que se llama Poemas sobre escribir un poema y otro poema, que gana, este otro poema es el que ha ganado el premio Alcántara, y es un poema que voy a ver si he traído el librito por aquí. Es un poema que, pues duro, le llamo yo duro porque habla de la muerte, habla de la muerte, de esas cosas que tenemos en los cajones que a nosotros nos importan, ¿no? Son recuerdos, cartas, fotos, cosas mínimas, ¿no?, pero que se sabe que cuando uno desaparezca todo eso va a ir a la basura. Tenía en el pensamiento, hacía poco había muerto mi madre, y entonces en ese desalojo de la casa que hubo, pues estaban esas bolsas grises recogiendo pues todo lo que se tiró por allí, ¿no?, libros de mi padre que fueron a parar al contenedor, en fin. Entonces yo tenía esa imagen y escribí este poema que se llama La ausencia, que justamente lo presenté al premio Alcántara y pertenecía a un libro que estaba escribiendo, que era Zona de Varada, que se publicó al año siguiente.
y bueno, era como un ensayo. Yo quería hacer algo nuevo y quise conservar la tradición en muchos de los poemas, pero sin renunciar a mi propio ritmo. Entonces son poemas, aquí por ejemplo son serventesios, que por el encabalgamiento que tienen, pues no se ve que son serventesios, pero son serventesios. Ya no está aquí, solo quedan sus cosas, aventadas, igual que siembras nuevas, o escondidas, ocultas en añosas valijas de caoba, como en cuevas selladas. En la casa se percibe un silencio de imagen sostenida o de agua estancada en el aljibe sombrío de la ausencia. La caída de la luz se demora, se dilata en las manos que esperan y en los ojos que esconden la mirada en la escarlata hoguera del oeste. Son despojos lo que quieren mirar y mientras tanto lloran, calcando ajenos el fulgor de la tarde, sin ver, y es rojo el llanto. Alguien abre una puerta y un olor a pétalos marchitos deja paso al recuerdo. Detrás de los cristales, la noche se ha instalado en el ocaso y es la hora. Murmullos laterales lo confirman. Lo mismo que un disparo anuncia la salida hacia una meta, de repente se olvida el desamparo y en los ojos se enciende la secreta pasión del movimiento. Todo es prisa. La sala se convierte en un mercado. Se tasa, se comercia, se precisa lo que entrará en los lotes, lo asignado a cada cual. Se busca lo encubierto y se vuelve a llorar porque no exista ni clave ni tesoro. Del incierto pasado de reliquias que a la vista se ofrece, nada importa, ni las fotos del hombre que sonríe desde el puente, ni cartas, ni cuadernos, ni los rotos proyectos de un diario, nada. Enfrente, la luna es una fruta que madura en un árbol y tarda su caída lo que tarda en caer a la basura que las bolsas recogen una vida. Tras este poema, que a mí me emociona cuando lo leo, pues vienen pues esos nuevos libros. Ahora me centro en el 27, publico también un libro de relatos que se llama No me gustan las mujeres que lloran y otros relatos. Publico casi 4 libros sobre Alto Laguirre, una monografía, una bibliografía y 2 ediciones de antológicas, ¿no?, de su obra en Renacimiento. Y lo siguiente será poemas de Teresa Hasler. Poemas de Teresa Hasler, donde en los libros anteriores yo me he contenido mucho para decir yo, ¿no? Es como algo que me ha costado mucho siempre decir. Y aquí, aunque me disfrazo como hiciera Pessoa en un heterónimo, Teresa Hasler, pues es uno de los primeros libros donde yo intento hacer todo lo que quiera, ¿no? No tener cortapisas a la hora de hablar del yo. Estoy hablando de un personaje que creo, que es Teresa Hasler. Le pongo este nombre que me salió al paso a la hora de estar escribiendo. Parece incluso que la figuración del libro va a variar como si lo estuviera escribiendo otra persona, ¿no? Teresa Hasler en este sentido, y de ser una figuración anterior demasiado imaginera, demasiado de imagen, demasiado semántica quizás, demasiado simbolista en ciertos modos, aquí es más sintáctica. De modo que tiene todas esas variantes. Voy a leer de aquí un poema que puede ir bien sobre todo también a la escritura de mujer, en el sentido de que al tenernos que ocupar también de otras cosas, de la casa y tal, a veces tampoco podemos estar en donde quisiéramos, que es en nuestra habitación escribiendo. Esto se llama Conjuro al espectro del poema. Ese poema ahí, mientras el tambor gira y el asado se dora, en el trocear la carne, en el podar las plantas del jardín, en el subir y en el bajar las escaleras, en el sudor del día, en el rememorar qué falta en la despensa,
en revisar los fuegos y las luces, en hacer cuentas para ir viviendo, en recoger las cosas que se agolpan, en destrozar papeles que se apilan, en limpiar y fregar y barrer y aspirar el polvo y las pelusas y los pelos que caen. Todo es belleza luego y armonía y sobre todo orden, en salir de la casa para ir al trabajo, en rendir sin rendirse. Todo es paz al llegar, en amar mucho o poco, en hacer el amor o en recibir amor o en ser odiado, en el bien y en el mal, en el ni bien ni mal, ese poema aquí. Amén. Me ha faltado hablar de un libro que es Zona de Varada, que es después de Poemas sobre escribir un poema y, y otro poema, es este, el que escribo, donde está la ausencia también. No sé cómo voy de tiempo. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo leer? No, no te oigo yo a ti ahora. ¿Voy bien? ¿Sigo bien? Sí, te quedan 5 minutos, 4 minutos, 4 o 5 minutos. Vale. Voy a leer un soneto que se llama Recuerda, que tiene mucho que ver con el barroco, parte también de un hecho real, que es que la rotura en una fiesta en casa de una copa, que me hubiera dado mucho coraje en algún momento, pero miré las copas, había muchísimas y pensé, no me va a dar tiempo a beber en todas, ¿no? Y todo, entonces se fue rebajando todo. Se llama Recuerda y tiene que ver, ya digo, con el barroco, con las azadas de Quevedo, también con Borges, con la biblioteca. Esas copas que brillan como llama y que laten al tacto de metales ligeros, tantas copas. Esa trama que sobre cal dibujan verticales las hileras de libros en tapices de olvido, tantos libros. Todos esos atajos y caminos de matices parejos que descubre la luz presos entre los montes, tantos, tantas cosas iguales y cercanas, ordenadas y juntas, son más aún que las rosas, más aún que el reloj o las azadas, recados de la muerte. Faltará tiempo para vivirlas todas ya. Y como me queda poquito, voy a ir a cuando los pájaros. He tenido suerte de que cada uno de estos libritos ha recibido su premio, ¿no? Estoy muy contenta. Este recibió el premio Antonio Machado en Baeza y el premio de la crítica andaluza, Andalucía de la crítica. Y por eso tengo tantos recuerdos, ¿no? Del libro y tan gratos. Y aquí tiene dos partes el libro. En fin, no tengo tiempo de contar muchas cosas. Hay un poema que siempre suelo leer que se llama El bien, donde hay una rememoración también a la habitación propia, que yo no sé si estabas hablando antes de ella, quizás. Sí, se llama El bien. El bien era el frescor de la brisa en tu cara, el viento recorriendo las calles de tu pelo, apartando raíces, tu andar contra su fuerza. Al regresar, la habitación, un bosque. Y era tu bien entrar en el azul de la tarde de otoño, cuando el aire y el mar igualaban sus tonos, y eras azul con ellos. Derramabas azul cuando volvías, la habitación un lago. La luna, siempre tu bien la luna, si roja en esas tardes, parecía en la noche un volcán que arrojara su lava hasta la orilla. Te traías su fuego. La habitación un ascua. O simplemente era tu bien estar ahí en silencio, ese silencio tuyo de señales, ante el tallo reciente, transparencia licuada de la luz, ante la rama oscura que el pájaro quebraba, su chasquido un relámpago, siguiendo con tu vista el zigzag tornadizo de las hojas caídas, su música de arena, la espiral de su danza. Luego la habitación era tu propio cuerpo, ingrávido en su aire, instante sin memoria, el centro y el secreto, la habitación, tu bien. Ahí me paro. Reme, si te Muchísimas, parece. muchísimas gracias, Rosa. Estábamos comentando
los compañeros del proyecto, lo magnífica de tu intervención, también a través del chat. María Rosal, que te manda un beso. Manuel Muñoz habla de la sensibilidad y el talento y te da las gracias. Inma también te felicita y habla de tu magnífica sensibilidad. En fin, excelente, Gracias. contento. Gracias a todos, muchísimas gracias. Muy amable por acompañarnos, porque queremos dar esa dimensión plural de la poesía andaluza. Ahora tenemos la suerte de contar también con María Sanz, que Ajá, hacía mucho tiempo que yo tenía interés en tener también la oportunidad de compartir con ella una mesa, y aunque sea de esta manera virtual, qué bien. hoy será la ocasión. Les das un abrazo y a todas y a todos, que gracias por sus consejos y por sus piropos. María, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes y agradezco mucho esta iniciativa de este proyecto que habéis llevado a cabo con tan buen hacer para que las poetas tengamos una visibilidad que nos hace falta, como ya sabéis. Agradezco también a los ponentes, por supuesto a ti, Reme, vuestro interés y vuestra manera de llevar a cabo este congreso virtual. También quiero mandar un saludo muy cariñoso a mis compañeras de esta tarde, Ángeles, Rosa y Concha. Mi lectura la he compuesto a partir de libros publicados desde 2012 y la quiero acompañar con una música de fondo de un compositor actual llamado Olafur Arnalds. Comienzo con el libro de Anaide, el poema Transparencia. Un día como otros, suma y sigue, o quizás resta de los que antecede. Un día a solas, simple humilladero para quien reconoce su destino, fuente de interminable pesadumbre. Es el agua sin más, apenas gota, cayendo como cifra de almanaque. Necesidad que ahora te divide entre sedientos y desheredados. Es el agua tu inútil transparencia. Un día como otros, la muerte se retrasa, aún viene de camino para beber del pozo que ocultas en tu seno, ese desposeído. Un día más, la vida tampoco está presente. A lo lejos, un cúmulo de nubes acelera el ocaso donde rindes cuentas de tu fatídica condena. Tal vez has agotado ya el veneno que el tiempo te prestó por derramarte entre sumisos y desesperados. Un día tras de otro van cumpliendo tu transparencia como el agua sola. El otro poema de este libro de Danaide se titula Único presente. Ahora que no tienes nada, huye de tu inminente condición de sombra. Procura que los sueños justifiquen la nueva realidad empobrecida. Ya es tiempo de crecerse en arboledas aún por descubrir. Es ese tiempo cuyo ramaje erguido se bifurca. No basta con el límite de las propias carencias para salvar un trozo de vida imaginable. Solo recibirías el legado del viento como único presente envuelto en hojarasca. Ahora que el amor te ha despojado de todo lo superfluo, permanece en esta nueva soledad y huye a tu oculto lugar de disidencia. El siguiente libro es La paz del abandono, publicado en 2014, y leo el poema ¿Qué importa si ahora estoy en el camino? Eran tiempos lejanos en los que no podías imaginar siquiera tan inhóspito cielo.
tanta escasez de lluvia en tus encrucijadas. Como entonces, ahora nadie llama a la puerta, mostrando una emoción sencillamente inútil. Nadie cede sus vientos en favor de tu nave. Tal vez nunca supiste dónde empieza el camino que lleva a conseguir las cosas importantes de una vida correcta, bendecida por todos. Tu libertad tenía y tiene su sendero trazado sin historias ni justificaciones, al margen de un futuro que no te pertenece. Como en aquellos tiempos, caminas apacible mientras cae el rocío, ya sin vanas esperas, dejando atrás un eco de llamadas perdidas. El segundo poema de este libro lo titulo Con la sutura de la soledad. Los demás están lejos de tu vida. Aparecen como las estaciones, naturalmente, con el tiempo justo para que los contemples y te hablen sobre su bienestar edulcorado. Después se marchan sin cerrar la puerta, sin preguntar qué haces allí, sola. Los demás están lejos de tu herida. Llegan como cualquier rayo de luna, serenamente, pero cuando intentas acariciarlos, darles de ti misma, es su perfil helado lo que tocas. Luego la oscuridad se restablece, invadiendo otra noche marginada. Los demás ven de lejos tu caída. Van y vienen del rito a la aventura, ajenos al dolor donde resides, sin preguntar qué haces así, yerta, y aún se extrañan de que no contestes. En 2015 apareció el poemario Oboe d'amore. Los poemas no tienen títulos, leo el primero de ellos. A solas por la calle te reflejas en las lunas de los escaparates y adviertes con tristeza que no eres más que un resto de ayer sobre el asfalto. ¿Acaso todo invita a confundirse entre el turbio gentío, padeciendo su mirada tediosa e insalvable, la aflicción de tan muda compañía? Sabes que el tiempo borra cada paso que marcas en tu gélido camino, que tus huellas no sirven para otro regreso más allá del desconsuelo. Tal vez debes dar gracias por hallarte reflejada en las lunas, un espacio donde al menos existes y resistes la cruel indiferencia del presente. Y el segundo poema de este libro dice así. Sol vespertino, música de cámara para hacer realidad su cercanía mientras todo se tiñe de violeta. Detrás de los cristales, la ciudad oscurece despacio, como ahora sucede con tu vida, sin un eco que atestigue tan sola partitura. Sientes que te has quedado muy atrás, que no existen más oportunidades de encontrar la belleza lejos de tu morada. Ni siquiera al mirarte en el espejo aparece tu rostro. Solo ves madrugadas abruptas, cuerpos húmedos, dolorosas presencias en desorden. Y crees que sería de justicia poseer lo que amaste, lo vivido antes de los naufragios. Atardece detrás de los cristales mientras suena la música de cámara, tan sola como tu corazón entre dos luces. El siguiente libro también apareció en 2015, lo titulo El primer reino, y el primer poema se llama Los rosales. Porque nunca llegaron derrotas o de Creta, ni supiste la especie de sus flores. Sencillamente fueron rosales de tu casa, el nombre más auténtico de todos.
No quisieron teñirse con la sangre de Adonis, ni rindieron honores a Dionisos. Para ti se trataba de arbustos abrazados por la felicidad que desprendían. Tampoco conociste la muerte de tus rosas en los veranos, donde cada tarde protegió la fulgente dormición de los pétalos, encaje carmesí sobre la tapia. Aunque solo dejaron su corola de espinas como herencia visible, los rosales permanecen ocultos al expolio del tiempo, el dolor más errático de todos. Este poema es el que cierra el libro y se titula La soledad. Nadie podrá ya verte visitando de nuevo este solar, ni sus baldíos confines entre el sol y la penumbra, en íntimo y sagrado privilegio. Nadie, porque tus pasos invisibles hace mucho que fueron detenidos tras de la antigua puerta malograda, donde van amoldándose a la ausencia. No temas escuchar alguna voz, un trino, los zureos o las hojas en el fondo del pozo desecado. Esperaban sin prisas tu regreso. Y no mires atrás. Contémplate en las huellas que el albero guardó con ternura de nido, porque tarde o temprano supo que volverías a posar en su espejo tu innata soledad. El siguiente libro que apareció es el titulado Es inútil que duerma, y leo el poema que abre el libro, Lo que amaste. Igual que si brotase del mar una muralla dividiendo las olas ambarinas, con la espuma colgada de sus piedras, así contemplas todo lo que amaste. Hondo y lento espejismo, varadero, a veces boreal, a veces lumbre, fugazmente sagrado como una tempestad. Lo que amaste no vuelve, pero sigue sedimentando el yermo de tus pasos, el camino sin sombra donde un día tendrán lugar la lluvia, el arroyo, los ríos y aquel mar imposible convertidos en ti. Porque no te has cansado de andar sobre las aguas. Este poema tiene un título en inglés que es de una composición de jazz, se llama Speak Low. Es un estándar que han interpretado tanto cantantes como músicos. En este caso, la versión del trompetista Roy Hargrove pues me inspiró el poema, titulado así, Speak Low. Te gustaría amar a Roy Hargrove, porque debe ser dulce su piel de trompetista, su elegancia pactada con los atardeceres, la armónica visión donde reside. Pero no le conoces, solo sabes que toca para ti cuando abres la puerta, mientras subes despacio a tus habitaciones, después de acariciar cada silencio. Te gustaría ir al club nocturno cuya atmósfera envuelve la seda de sus notas y decirle que nadie como él para el gozo que deja suspendido entre los labios. Pero nunca le has visto, solo puedes oír su melodía tras un velo de lluvia. Speak low, ahuyentando los espectros del alba, por si abre la puerta y aparece. Y los dos últimos poemas corresponden a mi último libro publicado, Recado Original, que tampoco tienen título, y leo el número 35. ¿Dónde estarán los niños, los que nunca tuviste? El ardor de sus juegos en las tardes nevadas. ¿Cómo medir la hondura de este nido vacío? Sencillamente quieres escribirles una carta de amor sobre una hoja cualquiera de tu otoño. Una carta que llegará a ningún destinatario.
porque el tiempo te agrieta demasiado deprisa, igual que sus espejos. Hoy buscas ese niño perdiendo la memoria de la naturaleza. ¿Dónde estarán ahora los ojos infantiles en los que no pudiste reflejar tu silencio? ¿Cómo medir la altura de este árbol caído? Y el poema que cierra el libro dice así: hasta donde tú sabes, el tiempo se diluye como el trino de un pájaro al inicio del alba, mientras quedan sus ecos borrosos, colindantes, cuando aún no has podido descorrer el silencio. Porque todo es así, hasta donde tú sabes, fugaz y pavoroso, una suerte de lucha con la propia certeza, oscuro itinerario para quien sigue huyendo con su sola palabra. Y si el tiempo termina, no prolongues la hoguera. Hasta donde tú sabes, nadie vuelve del fuego, ni logra que la lluvia traspase sus cenizas, porque todo es así, a cambio de estar vivo. Pues nada más, muchísimas gracias. Un beso. Muchísimas gracias, María, excepcional lectura y un gran placer ponerle voz a tus versos por primera vez, porque ha sido verdaderamente exquisito. Y Gracias. cerramos con otra poeta verdaderamente excepcional, Concha García, que teníamos igualmente muchísimo interés en tener con nosotros en este acto de, bueno, de acercamiento de las grandes figuras de la poesía andaluza en este caso, pero valdría igual si dijéramos de la poesía española contemporánea, acercarla a la realidad de las aulas. Todo esto se está grabando, todo el congreso se está grabando. Se va a colgar en el canal de YouTube de La Olvidada y además los fragmentos de poesía vamos a colgarlos de manera específica también en la micro web que cada una de las poetas tiene dentro de La Olvidada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Concha, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo en este proyecto, que me parece un proyecto que, bueno, además de interesante, muy necesario. También quiero agradecerle a Virginia Ruiz, profesora, que se está ocupando de, digamos, de la parte mía didáctica. Y nada, sin más, voy a leer algunos poemas. Voy a comenzar con mi último libro, hasta ahora, bueno, que se titula Cuota de Mal y que tiene en cada poema hay como una gota, una dosis de mal, del mal que podemos realizar los seres humanos o que hemos cometido. Empieza con una cita de Simone Weil: la creación, el bien hecho trozos y esparcido a través del mal. Continuaré con Acontecimiento, que se publicó en el 2008, y terminaré con poemas de mis primeros libros. Mi primer libro se publicó creo que en el año 87, Otra Ley, y hasta ahora pues creo que hay 12 o 13 poemarios. Como ha dicho esta mañana Nori Venegas, también 3 diarios de viajes, porque además de poesía me gusta mucho el viaje y tomar notas. Me gusta, en el fondo mi sueño secreto es ser cronista. Y además también un ensayo que se titula Miradas en los entresijos, percepción de poemas escritos por mujeres. Así que comienzo con Cuota de Mal. Oscuro. Siempre que levanto la piedra, el gusano blanco se enrosca acomodándose en su delgada forma, agazapado en el hueco de tierra, húmeda, negra. Su existencia no forma parte de mi vida, aunque acabe por devorar todo lo que horada. Avanza con sus patitas invisibles, nocturnas. Sale a flote dejando larvas y es comido por algunas aves. Casi no importa ser parte del relato.
Morado. No atardece nunca en esta casa de ventanas, alrededor de un patio oscuro. Yo recuerdo los cambios climáticos con alegría. Lo sentía en la cuna, aunque dicen que eso es imposible recordarlo. Comencé a olvidarlos cuando me casé, y en la cama mi marido me pedía movimientos balanceantes. Descubrí que el esqueleto es muy flexible, incluso puede sentir su propia carne. Asfalto. En esta ciudad, donde la gente abraza las calles y siente los sonidos dulces de los árboles, permanecemos en grupo, esperando el autobús. Tenemos la ilusión, seres amorosos, de querer llegar. Mudez. No se puede demostrar que algo tan pueril como pensar en la justicia te convierta en justo. Sobrecogía ver al poeta recitar una serie de endecasílabos encadenados cuyo tema no se apartaba un milímetro del discurso que alinea sílabas y ordena el mundo, en un sinfín de dictados aprehendidos, apresados por el peso de la inacción. Moscas. Hay algo que al vuelo le es inaprensible. Su zumbido alerta sensaciones presentidas. Momentos donde la angustia aprieta el corazón tanto que no puedes morirte. Vereda. En Navidades suele adelantar la hora de levantarse. Va hacia el jardín cuadrilátero, recoge las hojas secas de las moreras, las pone a arder en la chimenea junto al diario y a todo lo que pasó por su mente el año que se va y estuvo anotado, incluso los momentos aquellos cuando ella aún no se había ido. Ahora voy a leer un poema, que es el último poema que he escrito hasta ahora, donde me despido de mi apartamento de la calle Marianao de Barcelona, un apartamento donde he vivido muchos años de una manera intermitente. Siempre me recibió del COVID, me recibió en el COVID, me recibió de viajes y otros asuntos. Y le quise dedicar un poema porque siempre he pensado que aquello que se escribe se convierte en realidad. Luego comentaré algunas cuestiones que me preocupan mucho y me ocupan acerca del sujeto poético. Mientras pienso en tirar la basura que queda un viernes por la mañana, veo que al horizonte de la ventana le han robado 1 centímetro de mar. El bloque de piso se elevó durante un año hasta tapiar la lejanía. Solía transitar cerca para ir al supermercado, mientras trataba de olvidarme de la que fui. Palabras, intenciones, verbos. Los verbos generan más movimiento que los adjetivos o los pronombres. Se acumulan en el hemisferio cerebral. Sus partes se llaman lóbulos. Uno reserva recuerdos ocupándose de retener lo más próximo. Otro hace posible que veamos lo que hay, mientras uno más me hace sentir este olor a perfume de cedro mientras tomo café. Bueno, la cuestión del sujeto poético me cuesta mucho, a mí me resulta bastante difícil explicar mi poesía. Creo que es muy difícil porque siempre mis poemas son, a veces me los imagino muy evanescentes, ¿no? No se quedan detenidos, corretean. Y entonces fijarlos en una teoría me cuesta, pero sí que es verdad que leyendo una entrevista que me hicieron hace un tiempo, digo, y perdón por citarme, pero creo que es muy adecuado, el yo asombrado viéndose como ser separado, pero también formando parte de la masa del tiempo y percibiendo pensamientos que se hacen reales en el acto mismo de ser pensados. Es complejo, pero creo que tiene todo el sentido
para captar lo que yo llamo poesía, que es percibir el mundo a través de la escritura en un instante. De tal manera que Acontecimiento, que es un libro que escribí pensando en las personas que habían emigrado, pensando, por ejemplo, en mi familia, que había emigrado del sur al norte, bueno, al norte, al este, ¿no? A Cataluña. Y pensando también en un hipotético sujeto poético que también había emigrado al Río de la Plata. Y bueno, este poema es un homenaje de alguna forma a la desesperación de haberse ido de un lugar sin quererlo. HH se despide. Soy redonda y poco bella. La naturaleza me ha otorgado una leve capa de piel que se congratula del sol. Despellejan los animales fornidos varones que entre sus manos contabilizan la suerte en un promontorio de sabios. Mi madre es la misma de la fotografía. No se queja del frío y se lamenta de las escaleras que sube para la iglesia, rota en los rincones. Pañuelos se izan. Llora el cuarto de estar de la fotografía. Es una poeta con varios hijos. Dice que cuando pierdes a alguien nunca es exactamente la misma persona quien regresa. Sacándose los zapatos. No hay por qué tener aversión a afincarse. Fue una tarde de noviembre. Tantos noviembres. ¿Cómo saber cuál? Se condensó el recuerdo en un gesto y la vida era algo apretado que se reducía al instante. Reinaba una atmósfera titilante y un grosor de cigarro. Cuando cae la noche. Nos hicieron inofensivas con traje largo y atravesamos pasillos encerados. Eran las cascarillas de la edad. Los brotes que se podaban, las aguas cubiertas del polvo de una erosión, las catástrofes ocultas, el lienzo abandonado. Y tiembla el cuerpo. No podría ubicarse en lo perentorio. Tampoco hay por qué levantarse. Ni me caigo. Sensación. Yo no tenía lazo alguno que me atara a esta región. También es cierto que si no fuese así, me habría seducido lo perdurable. También es verdad que doy sacudidas. Extravío. Viajamos. En un lugar preciso, inexpresivas, bajamos la maleta. El rumor da paso a la escalera y después nos rodeamos con los brazos. Abre una. La otra no sabe si la emoción durará. Sabe que en el fondo, muy en él, esa lluvia de cosas tontas comenzará a anegar un poco la pared. Chiquillería y portazos. Suave viento que estrena la ciudad. La silueta de ambas en un futuro ya lejano. Se deduce, en ese instante, un hermoso minuto. Y si la pena es una alteración depresiva del ánimo cuando se pierde algo, la melancolía surge cuando el objeto extraviado es una misma. Y para terminar con este libro, no sé si tengo mucho más tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? No te oigo. Me silencian todo el rato y yo, como yo no me he silenciado, no soy consciente. Que vamos muy bien de tiempo, te quedan 8 minutos, o sea vale, que perfecto. vamos perfectamente. Gracias. Recogiéndose el pelo. Mujer mía, qué desvinculación tan sonora. Las leves manos que ayer lo eran todo y esos pequeños estorninos. Parece mentira que encuentren alimento y saben sostenerse todavía y levantan un mundo. Bueno, ahora me voy a ir hacia atrás. En una antología titulada Si yo fuera otra,
que precisamente prologó mi querida amiga y admirada poeta Ángeles Mora, allá en el año, no sé qué año era este, creo que en el 98 o 99, a ver, ¿qué año era? No, el 2005. Llega un momento en que los años se acumulan y no sabes. Y es una antología de mi poesía hasta ese año, y voy a leer 4 o 5 poemas de estos primeros poemas cuando yo comencé a escribir. Y están también prologados y explicados por Ángeles en este hermoso libro. Perder. Cuando todo termine, si termina, el reino de la duda volteará mis dedos y pensaré, he ahí el porvenir, tomando boquerones en un bar. No habrá más verdades porque son distintas, y si alguna cosa queda, será que habré aprendido por fin a manejar el tenedor del pescado. Anomalía. No paseo ni ando. Voy a casa. Cayó del bonodero el bonobús y tengo 5 duros. Ni para cerveza me queda. Te amé escrupulosamente. Iba a charcuterías y te invitaba a cenar. Eso era una muestra evidente de mi ternura. No tengo nada. Nada. Presencia. Ha anochecido. Vivo gratificada en varias casas. Lunas opuestas, distintos muebles. La misma dicha en el recorrido del ojo hasta mi vientre. Vivo en varias latitudes con sillas y sofás. En aceiteras de distintas transparencias. En enormes encrucijadas donde reencontrarse es imposible y siempre acecha. Vivo tomada de la mano, tomada de la colilla, de la caída de la tarde muy tomada. Nocturna pero atravesada. Vivo alta, esquiva, apretando los labios en casa de mi amante. Y ya para terminar, es muy difícil elegir poemas. Bueno, a ver, este que se titula Insatisfacción precoz. Este libro pertenece a árboles que ya florecerán. Y bueno, cada uno de mis libros, ya casi para finalizar, os digo que he pretendido que mi sujeto poético, además de esa cuestión que he dicho antes de lo volátil, no se repitiesen desde el punto de vista del lenguaje, los poemas, porque si no tendría la sensación de que escribo el mismo libro. Y aquí en este poema juego con 2 voces, a ver si se nota mientras lo leo. Avanzábamos serpenteando entre las curvas. Ella se sentó al lado del conductor y supuso que estaba mal peinada. Pero ¿qué importa? Un marido enfermo y una casa en la pendiente son razones para que el cabello sea lo de menos. Se hincó la tarde en el retrovisor. Vi una juventud pasada convertida en pelo y me desasosegó la imagen. ¿He nacido para cuidar enfermos? Primero fue mi padre. Sonó la iglesia de lejos. Un eco de campanas impidió que oyese el final del monólogo, aunque era fácil imaginar una turbación tan inquietante. Las evidencias de la realidad son motas de polvo en sueños cuando se retrocede. Tiene que operarse y no quiere. Tiene que operarse y no quiere. ¿He de ser yo también quien se lo diga? Ah, los hombres. Yo me arrinconé en el asiento porque reconocía ese dolor que transita desde lo hondo y me dije, ah, las mujeres. Aparcamos frente a su casa y vi un balcón que me produjo derrumbe, porque yo no deseaba vivir allí. La tarde era una tarde de octubre. Yo no deseaba, ni siquiera deseaba que fuese octubre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Concha. Pues fíjense, hemos cerrado la primera de las jornadas con 4 poetas imprescindibles, evidente, escuchándola ha quedado muy claro, con 4 poéticas muy diversas que hacen un recorrido
por lo que ha implicado el desarrollo de la poesía española de la última generación. Esta trascendencia de estas poetas debería ser llevada al aula. De ahí está hablando con la Concha esta que se ha quedado aquí. Pues ya está, pues ya voy a cerrar. Debería, como digo, llevarse a la realidad constante del aula, a la realidad de las clases cotidianas. Y para nosotros es una satisfacción haber contado con las 4. Mañana seguiremos la segunda de las sesiones. Empezaremos con las comunicaciones, continuaremos con la conferencia de la profesora María Rosal Nadales y finalizaremos nuevamente la jornada de mañana con otras 4 poetas imprescindibles con voces tan diversas y tan heterogéneas como las que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta primera sesión y por hoy pues los dejamos ya descansar. Mañana nos volvemos a ver aquí a las 10 de la mañana. Gracias a todos y a todas.